Bueno, pues en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada, nueva sesión de los webinarios que estamos impartiendo en Calamo y CRAN. En esta ocasión vamos a impartir el webinario de lenguaje inclusivo y os cuento un poco por qué surgió la necesidad de esta formación, bueno, este taller, o de empezar a dedicarnos a hablar de lleno del lenguaje inclusivo. Durante estos últimos años hemos recibido bastantes encargos de diferentes empresas que nos han pedido distintas cosas referentes al lenguaje inclusivo. Nos han pedido elaboraciones de guías de lenguaje inclusivo, adaptaciones de su documentación al lenguaje inclusivo, cursos y formaciones sobre el lenguaje inclusivo. Y entonces hemos decidido, igual que hemos impartido otros seminarios de ChatGPT, lenguaje claro, etcétera, pues decidimos dar una jornada formativa de 1 hora con vosotros y vosotras sobre este tema. En esta ocasión vamos a intentar eso, sobre todo Celia y yo. Iciar lo tiene controlado, Iciar es la formadora y lo tiene controlado. Sí, la verdad es que a mí me cuesta un poco. Tengo que pensar antes de decir personas o de decir asistentes, las asistentes. Espero que pues estas dudas que seguro que todos y todas tenéis nos las resuelva Iciar. Bueno, María, como os decía, este webinario surgió porque vimos que había una demanda en este sentido y por eso decidimos convocarlo. María nos ha presentado, María Tarriño, es la responsable de formación in company de Calamo. Yo soy Celia Martín, una de las socias directoras. Y la persona que os va a hablar esta tarde sobre el lenguaje, o esta mañana, según donde estéis, sobre el lenguaje inclusivo es Iciar, que es nuestra experta en comunicación y además es consultora en lenguaje inclusivo y probablemente va a solucionar pues, todas esas dudas y todas esas inquietudes que podáis tener acerca del lenguaje inclusivo cuando os tengáis que comunicar tanto de forma escrita como de forma oral. Yo creo que ya hemos dado tiempo a que se incorpore todo el mundo, así que os dejamos con ella. La sesión dura aproximadamente 45 minutos y en la última parte hay un tiempo para que podáis hacer preguntas. Ahí tenéis una opción de preguntas y respuestas en la barra de herramientas de Zoom. Ahí podéis ir planteándolas a lo largo de la sesión o esperar hasta que demos el turno de preguntas y las planteáis ahí. Nosotras, tanto María como yo, las leeremos y bueno, pues todo lo que se os ocurra o todas las dudas que tengáis las iremos planteando a Iciar cuando ella acabe su exposición. Muchas gracias por asistir y os dejamos con Iciar. Pues muchas gracias María, gracias Celia y gracias por estar aquí, dedicarme este tiempo y bueno, espero sí, por lo menos relajar un poco el tema en torno al lenguaje inclusivo y que veamos en conjunto que, bueno, no es ni tan difícil ni algo tan raro como a veces pensamos, ¿no? Así que vamos a empezar con esa definición, ¿no? ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Y diríamos de una forma que no solemos definir o que no solemos pensar en esta definición cuando pensamos en lenguaje inclusivo, que es un estilo de comunicación dentro de un estilo más amplio de comunicación al que llamamos comunicación horizontal. Y la particularidad de estos estilos de comunicación horizontal es que toma a la audiencia siempre como la protagonista del mensaje. Una comunicación horizontal, nos hablamos de tú a tú, de igual a igual, es lo contrario a una comunicación jerárquica, vertical, que sería un poco la comunicación a la que estamos acostumbrados que nos hable, por ejemplo, la declaración de la renta, ¿no? Esa comunicación vertical, poco preocupada por si el receptor o la audiencia en general entiende o no entiende el mensaje. Bueno, esos estilos hay que decir que hay
un esfuerzo muy amplio en tanto en la judicatura como en la legislación de acoplarse a esas comunicaciones horizontales. Dentro de esta comunicación horizontal encontramos el lenguaje claro y encontramos también el lenguaje inclusivo. Podríamos decir que el lenguaje inclusivo, para relajarnos con la responsabilidad de decirlo de una manera o de otra, es una elección, es una forma de seleccionar las palabras pensando en nuestra audiencia. Esto tiene en común con el resto de estilos de comunicación horizontal, lenguaje claro, la asertividad, etcétera, pero en concreto en el lenguaje inclusivo hay una característica que es en la que nos concentramos de nuestra audiencia y es la diversidad. Así que sería una forma de seleccionar las palabras para construir un mensaje que trata de representar de la forma más fidedigna la diversidad que tiene la audiencia a la que nos dirigimos. Esto es importante porque ya lo vamos a ver a lo largo de esta sesión, ¿no? Cada mensaje que enviamos es una fórmula magistral que está combinada por una serie de intenciones que ponemos detrás de este lenguaje. El lenguaje claro es facilitar esa comprensión, esa capacidad de entender el mensaje en nuestras audiencias. El lenguaje publicitario quiere incitar a la acción, el lenguaje persuasivo quiere convencer, el periodístico informar y el lenguaje inclusivo quiere acercar. No es más que otro principio activo de esa fórmula magistral que hace el mensaje. Ya sabéis que no mata el veneno, mata la dosis cuando no es adecuada para una audiencia determinada, para quien tiene que tomar ese medicamento, ¿no? Pues esto es igual. En cada uno de nuestros mensajes lo construimos y volcamos un poquito, una dosis de los diferentes estilos de comunicación. Y ese mensaje que sale de ahí tiene que estar perfectamente adaptado a esa audiencia, a ese contexto y a ese objetivo que tenemos con nuestra comunicación. Bueno, pues ahora que estamos más relajados y que vemos y relajadas que el lenguaje inclusivo es una manera de acercar y un estilo más de entender la comunicación que se suma a los demás, vamos a ver un poco por qué es necesario hacer este esfuerzo a veces lingüístico más inclusivo y por qué tenemos esa necesidad de un lenguaje inclusivo. Es cierto que de unos años a esta parte se ha incrementado muchísimo la demanda de este tipo de estilo, de incorporar este tipo de estilo a la comunicación. Ha sido tal vez muy importante de cara a la atención al público, pero también empieza a ser muy importante dentro de las organizaciones, empresas, instituciones, para comunicarse entre los equipos de trabajo. ¿Por qué es necesario este esfuerzo? Bueno, pues tengo varias razones y probablemente haya más. La primera es la utilidad. El lenguaje inclusivo nos ayuda, nos aporta una utilidad que no tenemos solamente en la utilización del masculino genérico. Bien, cuando hablamos de un referente humano, este referente puede ser enteramente masculino, si por ejemplo es un grupo, enteramente femenino o puede ser mixto. El problema que tenemos con el masculino genérico en la pragmática a la hora de utilizarlo es que no podemos diferenciar si un masculino genérico de este tipo, niños, se refiere a un grupo mixto o realmente detrás lo que hay es un grupo exclusivamente masculinos. Hay que decir que en muchos contextos esto pues no tiene margen de error. Es verdad que en otros contextos tiene un margen de interpretación muy amplio. La mayoría de las comunicaciones que hacemos a diario, salvo algunos estilos muy particulares con intenciones en el lenguaje publicitario, pero la mayoría de las veces pretenden desencadenar una acción en nuestra audiencia, convencer de algo, que hagan algo, aportar una información. Siempre esperamos que nuestra audiencia que está aquí, al escucharnos, se haya movido hacia allí donde queremos dirigir su atención, ¿no? Este contexto que tiene una interpretación ambigua lo rellenaría nuestra audiencia y a lo mejor no siempre en la dirección que queremos, ¿no? Hacia donde queremos dirigirlo. Por eso es importante utilizar cuando se puede producir esta ambigüedad y el contexto no aclara o no deja completamente claro si el grupo en masculino genérico es mixto o masculino, es necesario utilizar lenguaje inclusivo. Son unos pocos casos, pero a veces son casos realmente muy importantes. Vamos a verlo, por ejemplo. Esa ambigüedad la podemos deshacer si el lenguaje inclusivo lo utilizamos para referirnos a un grupo mixto,
si utilizamos ese masculino para referirnos a un grupo exclusivamente masculino y si utilizamos el femenino para un grupo femenino. Esta sería una posibilidad, una de las utilidades de lo que nos puede aportar el lenguaje inclusivo frente a la utilización exclusivamente del masculino genérico. Como sabéis, ya sabemos todos, ¿verdad? Desde el punto de vista más ortodoxo del lenguaje, el masculino genérico representaría ese grupo mixto, pero también un grupo masculino. ¿Bien? Siguiente razón, la demanda. El lenguaje inclusivo es demandado por nuestros clientes, por nuestros usuarios y usuarias, por nuestros propios equipos de trabajo. Cada vez está más presente. Fijaos, no hace tanto que estábamos, el usted, ¿verdad? Era como el pronombre de cortesía, y hablar de tú, bueno, había que tener un poco de familiaridad, cercanía, no a personas con las que hubiera mucha diferencia de edad, no en entornos. Esto rápidamente ha cambiado y actualmente el hablar de tú es mucho más frecuente que antes. Sigue estando reservado el usted en determinados tipos de comunicación, ¿verdad? Pero se ha ampliado muchísimo el hablar de tú. Y lo importante, ya no tiene esa connotación de falta de respeto que tenía en otros ambientes, ¿bien? Ahora conserva, en cambio, ha adquirido, perdón, unas connotaciones de frescura, de inmediatez, de cercanía. Bueno, entonces es tan difícil pensar que a lo mejor en un futuro próximo y tan rápidas como van las cosas hoy en día, nos pueda pasar esto con algo que ahora es tan ajeno como el ellos. ¿Puede ser? No lo sabemos, es el futuro, ¿no? Habrá diferentes posibilidades. Hay mucho debate también con esto y, por supuesto, la lengua no se puede construir de arriba abajo, no se puede construir mediante órdenes, la lengua se construye desde quienes la utilizamos, desde quienes hablan, ¿no? Y las normas, es verdad que al final se van cambiando de abajo arriba, así que es imposible una imposición lingüística de este tipo, ya hemos tenido otros casos, pero vamos, por ejemplo, ¿dónde empiezan a exigirnos este tipo de pronombres? Fijaos, esta es la página de Facebook, las redes sociales ya dicen, donde tenemos el círculo, si estableces tu género en personalizado y seleccionas uno o más géneros, también puedes seleccionar una audiencia para tu género personalizado. Esto significa que ya nos están preguntando no cuál es nuestro sexo femenino o masculino, nos preguntan ¿con qué pronombre quieres que te hable? Esto va mucho más allá de la flexión en O o en A, ¿verdad? Va mucho más allá. Esto que tienen las redes sociales, pensemos que en el email marketing, por ejemplo, en el marketing está la orden del día. Para escribir un email personalizado, primero pregunto cuál es el pronombre con el que te sientes representado o representada. Y a partir de ahí emito las comunicaciones con ese pronombre. Esto está ya en el email marketing y está también en las redes sociales, de modo que forma parte de nuestro día a día. Evidentemente, si yo quiero movilizar a mi audiencia hacia un lugar determinado, hacia una decisión determinada, trataré de, con mi lenguaje, ser lo más cercana que pueda y amoldarme a su utilización de las palabras, ¿no? Usaré sus palabras para que se sienta cómodo, cómoda en ese ambiente. Pero es que además hay otra razón que a mí también me parece de las fundamentales, aunque la demanda es lo que manda, ¿no? Pero que son los beneficios que produce utilizar el lenguaje inclusivo. Vamos un poquito con ellos también. ¿Qué beneficios tenemos a la hora de comunicarnos? Bueno, primero que es una comunicación de igual a igual, orientada a quien nos escucha, asertiva, está dentro de esos estilos que facilitan los mensajes y la comprensión de los mensajes. No levanta defensas, al contrario, fomenta esa cooperación, tiene una serie de efectos que es facilitar el entendimiento y la comprensión y también aumentar la predisposición de la audiencia. Cuando la audiencia ve que somos similares a sus inquietudes, a sus intereses, que compartimos espacios, aumenta la predisposición al buen entendimiento, que es fundamental tanto para los negocios como para formar equipos, como para entendernos, ¿no? ¿Y qué genera? Genera siempre espacios de cooperación y esta parte del qué genera es especialmente importante dentro de las organizaciones, en lo que es el trabajo en equipo dentro de las empresas, las instituciones. Disminuye los malentendidos.
Elimina fricciones en el equipo, precisamente porque hay mayor cooperación, mejor predisposición y menos malentendidos. Aumenta la confianza en las personas y en el equipo y en los resultados y en los proyectos en los que se está trabajando y, por supuesto, aumenta la productividad. Estos son un poco los beneficios que genera tanto en la atención al público como para utilizarlo dentro de nuestros propios equipos de trabajo. ¿Qué busca el lenguaje inclusivo? Bueno, pues busca deshacer todo aquello que va en contra de esa diversidad de nuestra audiencia y busca deshacer todos esos malos efectos que tienen las comunicaciones no adaptadas a las personas que las reciben. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo trata de evitar expresiones asimétricas o peyorativas. No estamos solo en un lenguaje no sexista, estamos también en un lenguaje, como luego he presentado una lista, por la discapacidad, en un lenguaje por la no discriminación racial, en un lenguaje por la representatividad de las minorías. Bien, aunque es verdad que la cara más visible o la que más ruido ha generado con el lenguaje inclusivo es la no sexista, no es la única que tiene. Fuera expresiones asimétricas, expresiones peyorativas, expresiones que se dirigen a las personas por una cualidad física, por algo que no sustituye a su humanidad, sino que es simplemente una característica más de su humanidad. Deshacer estereotipos. Los estereotipos tienen, es verdad que tienen una utilidad y que nos facilitan pues, etiquetar, nos facilitan los comportamientos, pero cuando el estereotipo choca con la realidad excesivamente, limita muchísimo las posibilidades de nuestra audiencia. Así que el lenguaje inclusivo es siempre una brújula, una manera de investigar cómo son esas diversidades, cómo evolucionan y colarse entre las rendijas de los estereotipos para encontrar lo que hay más allá. ¿no? Más allá para nombrarlo y para hacerlo partícipe de nuestros negocios y de nuestras comunicaciones. Mostrar esa pluralidad de la audiencia, mostrar la realidad del mundo en el que vivimos y con el que tratamos. Esto es importante porque no todo el mundo es nuestra audiencia. Nuestra audiencia es un grupo de personas determinado, a veces muy amplio, a veces pequeño, a veces muy heterogéneo, a veces muy homogéneo, pero siempre tenemos que adaptarnos a sus características. Establece empatía. El lenguaje inclusivo es también una forma empática de transmitir la información, de investigar las necesidades que tienen las personas que nos escuchan o que nos leen y de adaptarnos a sus palabras, no de decirlo solo desde nuestra perspectiva, porque el éxito en una comunicación no está en lo que decimos, está en lo que llega a quienes nos escuchan, ¿no? En cómo se representa allí. Y, por supuesto, explorar diferentes caminos, porque todo esto habla de romper moldes y de utilizar el lenguaje con unas premisas, una intención y de una manera diferente a como lo estábamos utilizando hasta ahora. Aquí es donde tenemos la lista que os había preparado. Lenguaje para minorías, para la diversidad, no racista, no sexista, no discriminatorio, no peyorativo. Todo esto es lenguaje inclusivo. Puede ser que a lo mejor lo que más nos viene a la cabeza o lo primero en lo que pensamos es lo no sexista. Fijaos que ahora estamos mucho en el binomio hombre-mujer, la flexión en A, la flexión en O, pero las generaciones más jóvenes hablan ya de otra manera y ven no ven esta dualidad tan marcada. Bien, y esas generaciones en breve es quienes van a participar, ¿no? Si ya no, muchas de ellas no están ya participando de nuestros estudios, de nuestros negocios y de nuestros equipos de trabajo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo construimos un lenguaje inclusivo? Si a lo mejor he podido generar un poquito de suspense en torno a, bueno, y todo esto se hace con el lenguaje, resulta muy extraño, muy raro. Bueno, pues primero no centrarnos en el masculino genérico como única opción. Fijaos que la mayoría de las, y claro, aquí cuanta más edad tenemos, más entrenados y entrenadas estamos en la lectura de libros que no consideraban el lenguaje inclusivo más allá de un masculino genérico. De manera que, ¿cómo hablamos? Bueno, pues tenemos la facilidad del masculino genérico, que tiene muchas virtudes en algunos casos, pero que en otros no se ajusta del todo o no representa o no es lo que genera mayor cercanía o empatía con determinadas audiencias. Entonces tenemos que entrenarnos en que todos los libros que hemos leído hasta ahora
y que nos han ayudado y que han formado nuestro lenguaje, bueno, pues estaban escritos en masculino genérico, pero hay otras formas de decirlo diferentes, que son las que tenemos que aprender a explorar y poco a poco ir incorporándolas en nuestro abanico de palabras. Podemos utilizar las palabras epicenas, como por ejemplo personas, bien, que una sola palabra designa a los dos sexos, ¿no? O los que tengan que venir de los referentes. La persona es la persona, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea lo que sea. O por ejemplo, las palabras colectivas como el equipo, que no hace alusión al sexo del referente, no sabemos si son hombres, mujeres, solo unos, otros o mezclados. También podemos utilizar las palabras que no han desarrollado flexión para mostrar el género. Estas palabras, muchas de ellas terminan, por ejemplo, en E, muchas, porque el lenguaje está vivo, esto no son ciencias exactas, está vivo, evoluciona y las palabras evolucionan de forma distinta. Habitualmente reconocemos la desinencia, la flexión en A como femenino y la flexión en O como masculino. Bien, sin embargo, esta palabra, bien, la mano es femenino, ¿verdad? Y sin embargo acaba en O. No es todo matemático en el lenguaje en este sentido. Hay una anécdota que me gusta contar hace muchísimos años, pues no sé, bueno, mejor no lo digo para que no se vea, pero efectivamente hace bastantes años en contacto con alumnos, alumnado americano, ahí por ejemplo puedo utilizar alumnado en lugar de alumnos, alumnas, para no hacer el desdoblamiento, me dijeron, ¿cómo se dice la manita o la manito? Y claro, yo pensé que ahí yo tenía un sesgo, porque me pareció muy extraño que dijeran la manito. Bien, cuando realmente vencí ese sesgo y me di cuenta de que lo más raro es lo que hacemos nosotros, cambiar y decir la manita, cuando decimos la mano, ¿verdad? Bueno, pues es verdad, no es igual, por ejemplo, algunas palabras como cónsul, nosotros las utilizamos sin hacer flexión, decimos la cónsul y el cónsul, y sin embargo en algunos países americanos utilizan muchísimo un femenino como consulesa. Bien, así que no es igual en todos los ámbitos y hay crecimientos distintos. Pero es verdad que estas palabras que no han desarrollado flexión, como responsable, como guía, como estudiante, se pueden utilizar y resultan inclusivas para una audiencia mucho más amplia. En el caso de estas palabras, el sexo del referente siempre se marcaría con el artículo que pusiéramos delante o con el adjetivo demostrativo, un estudiante, una estudiante. Bien. Podemos utilizar también nombres colectivos como la plantilla, el alumnado o por ejemplo, colegas, bien, de trabajo, y podemos utilizar los pronombres que no han desarrollado flexión de género, por ejemplo, cada estudiante en lugar de los y las estudiantes, quien estudia, alguien en lugar de alguno o alguna, que sí que ha hecho la flexión. Y decimos, ¿qué pasa? ¿Que está mal utilizar las que tienen flexión? No, lo que pasa es que las utilizamos porque es a lo que estamos, es nuestra costumbre, es como hemos leído y como hemos aprendido, pero a lo mejor las generaciones que vienen a continuación leen otro tipo de textos y para estas personas esto es tremendamente natural. Fijaros que aquí hay muchos ejemplos que he dicho que no atentan en absoluto contra el masculino genérico y que son simplemente una elección diferente y son perfectamente compatibles con la norma y con la ortodoxia. Bien. Bueno, pues hay algunos ejemplos. Fijaos en este texto escrito utilizando un masculino genérico. ¿Será variable la medida en la que os parezca, os salten los masculinos genéricos o no? ¿O los percibáis con completa naturalidad? Bien, el lenguaje inclusivo es una perspectiva más a la hora de comunicarnos con los otros. Ahí tenemos uno. Se caracteriza por generar cercanía a los lectores. Busca deshacer la ambigüedad, construir mensajes respetuosos con todos y fomentar el pensamiento libre y abierto y adaptable, a las necesidades de todos los receptores y de su evolución. Bien, un mensaje construido con masculino genérico. ¿Podríamos construirlo con desdoblamiento? Bueno, es verdad que utilizar sistemáticamente el desdoblamiento en textos largos, cortos, no necesitamos que sean muy largos, es muy cansado, no es la mejor fórmula. Otra cosa es en los encabezamientos, en las bienvenidas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un guiño especial o queremos apelar un poco a nuestra audiencia.
pero en estos textos es mejor evitar el continuo desdoblamiento. ¿Podemos utilizar una arroba, una X? Bueno, pues también es verdad que en los textos en los que tenemos que hacer concordancias, que son largos, bueno, pues utilizar las arrobas y las X, pues limita completamente las concordancias, ¿bien? Tenemos otra forma de resolver este tipo de textos, ¿bien? Que están dentro de un discurso. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo es una perspectiva más que añadir a nuestros mensajes. Se caracteriza por generar cercanía con nuestra audiencia, busca deshacer la ambigüedad, construir mensajes respetuosos con las personas y fomentar el pensamiento libre, abierto y adaptable a las necesidades de nuestro entorno. Probablemente si yo os leo esto en un principio sin haber leído el otro mensaje con masculino genérico, nadie se daría cuenta de que en realidad está escrito en inclusivo. ¿Por qué? Porque fluye, porque es natural. Luego sí hay una manera de escribir de forma inclusiva, acorde con las normas y que resulte fluido y natural. Simplemente es una elección. ¿Que no estamos muy entrenados, entrenadas? Bueno, pues es muy posible, pero que nos ponemos a entrenar también es totalmente posible, ¿verdad? A todo esto también tengo que decir que ya he desvelado un poco cuáles son los retos que tiene el lenguaje inclusivo, ¿bien? Ya que a la hora de emplear este tipo de lenguaje, este estilo de comunicación, desde una perspectiva, que es nuestra intención, plural y diversa, debemos atender a 3 grandes retos. Estos retos son muchas veces las críticas que también se han hecho al lenguaje inclusivo, ¿bien? Las críticas que se le hacen. Vamos con ellos. Bien, primero tenemos que buscar la brevedad, pero sin perder la diversidad de nuestra audiencia, es decir, respetar el principio de la economía del lenguaje. Una de las críticas que se le hace al lenguaje inclusivo es que alarga mucho los mensajes. Bueno, es cierto que el principio de la economía del lenguaje es útil y hay que mantenerlo. Pero vamos a poner un símil para que veamos un poco el efecto nocivo que puede causar también en el lenguaje. Cuando salimos a comprar a la calle, al supermercado, la ropa, los artículos, siempre queremos las opciones económicas, rentables. Bueno, a veces no, nos damos algún capricho, ¿verdad? Pero buscamos esa economía. Sin embargo, yo no puedo comprar un coche que es muy barato, pero no tiene volante o no frena, ¿verdad? No puedo llevar la economía en algo más allá de su funcionalidad. Si yo tengo que economizar el lenguaje hasta el punto en el que la audiencia a la que se dirige no se siente representada y va a desconectar de mi mensaje, pues a lo mejor sería un momento en el que podría decir lo barato sale caro. Bien, así que aplicar el principio de la economía, sí, pero sin perder la alusión y la integración de esa diversidad que me está reclamando mi audiencia. Entonces, puedo reducir incluso los desdoblamientos. En lugar de decir estimados señores y estimadas señoras, puedo decir estimados señores y señoras o estimadas señoras y señores. Bien, también puedo buscar fórmulas como esto sería un encabezamiento, pero también puedo buscar fórmulas más breves que el desdoblamiento como hemos visto en el otro texto. El mensaje además debe resultar natural y fluir. Si por meter lenguaje inclusivo se me va la dosis del bote y creo un mensaje repetitivo, monótono, cansado, bueno, pues al final la dosis ha matado el mensaje, probablemente mi audiencia desconecte y fuera, ¿no? La inclusividad la he perdido, pero por otro lado. Entonces, evitamos las repeticiones y las expresiones forzadas que son poco naturales y las limitamos a los casos más difíciles. Por ejemplo, fuera este tipo de las, trabajadores, trabajadoras, están preparados, preparadas, que no se puede leer. Todo esto hay que decir que el contexto hace mucho. En texto legal, a lo mejor, como nos recomienda, por ejemplo, la ONU, es necesario ser reiterativo y repetir, pero ya sabemos que el texto legal tiene unas implicaciones que, bueno, no están en todas las comunicaciones que tenemos. Podemos sustituir muchas veces este tipo de expresiones poco naturales, forzadas, repetitivas, por esos colectivos, por ejemplo, toda la plantilla, el equipo está preparado, bien, y quedará mucho más natural y fluirá, como ese texto que hemos leído hace unas pantallas. No utilizar en textos discursivos caracteres que no se pueden leer. No utilizar las arrobas, no utilizar las X en textos discursivos. ¿Dónde tienen poder
las arrobas, las X, todo este tipo de fórmulas, los tripletes, diríamos, ¿no? Con la A o E, ¿dónde tienen éxito? Tienen un éxito visual, en pancartas, en etiquetas, cuando creo a lo mejor una fórmula comercial que quiero que sea muy inclusiva y puedo colocarlo ahí, pero no dentro de un texto discursivo, porque nos generan también problemas como, por ejemplo, no poder hacer la concordancia o alargarlo excesivamente. Entonces, en lugar de ser nosotros podemos tratarlo juntos, todos estamos convocados, ¿vale? Que no sabemos ni cómo leer porque no se pueden leer, podemos tratarlo conjuntamente, todo el personal está convocado. Bien. Para que veamos también que las soluciones del lenguaje inclusivo tienen que adaptarse, como todas las comunicaciones, al contexto y al canal en el que las vamos a utilizar. Además, hay que decir que la arroba, si nuestro texto va a tener luego un desarrollo digital en algún tipo de plataforma, informática, etcétera, y va a migrar, digamos, de un código a otro, puede ser interpretado como un comando, ¿vale? Y en cualquier caso no se interpreta como un carácter léxico, por lo tanto puede dar problemas, no rellenarse, generar un error, etcétera, ¿vale? Así que eso también tenemos que tenerlo en cuenta un poco por el canal. Y bueno, esta es un poco la exposición que quería plantear, y como resumen de todo ello, que ya me quedo con la diapositiva final, sí quería transmitiros esa sensación, primero, de que es una elección, segundo, de que hay que relajarlo, de que no hay por qué contravenir la norma, y sobre todo de que las soluciones de lenguaje inclusivo tienen que estar siempre adaptadas y considerando el tipo de audiencia que tenemos. Hay audiencias a las que tenemos que dirigirnos con soluciones bastante más transgresoras, y hay otras audiencias en las que esas soluciones transgresoras lo que harían sería romper la comunicación, y necesitamos recurrir a fórmulas más institucionales, más ortodoxas. Pero esto no es diferente de otro tipo de cuestiones que implican en la comunicación, ¿no? Por ejemplo, cuando oímos hablar en jerga juvenil, ¿no? Nunca hablaríamos así a lo mejor a un superior o una jefa en el trabajo, ¿verdad? Tampoco hablaríamos así en unos entornos de cortesía, institucionales, protocolarios, pero a lo mejor si queremos hacernos pasar por uno más de la pandilla, pues sí que utilizaríamos su jerga. Bueno, pues en el lenguaje inclusivo pasa exactamente igual que en todos los ámbitos del lenguaje. Adaptación a la audiencia, adaptación al contexto y adaptación al canal. Cuando tengamos audiencias, que son los casos más difíciles de todos, audiencias muy heterogéneas, iremos a perfiles bajos, utilizaremos este tipo de estrategias basadas en epicenos, en esas palabras como persona, en colectivos, y huiremos un poco de desdoblar, no vaya a ser que echen de menos la E, o que el desdoblamiento también aleje. Bien, nos acomodaremos un poco a ello. He de decir a todo esto que me parecía muy importante, no quería que se me pasara tampoco, hay palabras que son realmente difíciles de sustituir en lenguaje inclusivo, y en el mundo laboral, en el mundo económico de las transacciones del trabajo, las encontramos muy a menudo. Las empresas están haciendo esfuerzos increíbles por ofrecer soluciones para estas palabras. He dejado un poquito de intriga. Bueno, una de ellas muy difícil es la palabra socio. La palabra socio o socia no tiene un sinónimo que resulte igual de natural, igual de directo. Esto nos pasa muchas veces también con el marketing. Al buscar una fórmula inclusiva, no siempre resulta tan impactante como la fórmula, como puede ser esta palabra socio, ¿no? También en el ámbito del desarrollo de la informática y del desarrollo de protocolos de actuación, etcétera, la palabra usuario también nos presenta muchísimos problemas. Y en general tengo que decir que en aquellos entornos, me estoy encontrando, porque tal vez estéis en alguno de estos casos, en aquellos entornos en los que
hay mucha vinculación con el inglés porque son entornos muy técnicos, porque se utilizan mucho las traducciones, los artículos a lo mejor se escriben y luego se traducen, hay mucha dependencia del inglés, también tenemos muchos problemas, porque el inglés escribe muy tranquilamente sin pensar en esta cuestión del lenguaje inclusivo, y cuando lo traducimos tenemos que palabras tan bonitas como juntos, tiene un desdoblamiento, juntos, juntas, entonces ¿cuál utilizamos, ¿no? Bueno, los mundos que dependen un poco de un lenguaje muy vinculado al inglés y algunas palabras nuestras, algunas figuras son realmente difíciles. Pero hay soluciones de todo tipo y hay soluciones para suavizarlas. Y también quiero transmitir que si tenemos una audiencia que nos reclama ese lenguaje inclusivo, la inclusividad no es 100 sí y 100 no. Un texto en el que a lo mejor no hemos podido evitar una palabra porque no resultaba natural y permanece en un masculino genérico, puede tener esa palabra en ese masculino genérico, pero tiene todo un esfuerzo detrás de inclusividad que muy probablemente hace que ese masculino genérico pase totalmente inadvertida a una gran parte de la audiencia. Bien, aunque os reconozco que también es verdad que a gran parte de las personas se nos pasan los masculinos genéricos, ¿no? Porque estamos entrenados en esa lectura. Entonces no se trata a lo mejor de eliminar todos los casos incluso cuando no resulta natural, sino de generar un texto que sí que visualice, que demuestre, que muestre esa diversidad que tiene la audiencia. Y bueno, por mi parte, no mucho más, doy paso a las preguntas, si os parece bien, Celia y María. Sí, Cía. Podéis hacer las preguntas en donde os decía Celia abajo en preguntas y respuestas. Vamos a ver si alguien tiene... Espera un segundito. Como he tocado también palos ahí un poco Sí, Ciar, tengo aquí alguna pregunta. A ver, difíciles. un momentito la leo. Cuando hacemos eso de desdoblar en los saludos, por ejemplo, en bienvenidos y bienvenidas, para ser inclusivos hay que añadir bienvenides. ¿No atenta esto contra la economía del lenguaje? Sí, si mi audiencia no lo necesita, claro, si es innecesario. A ver, hay audiencias en las que la E pues hay que incluirla, bien. Hay otras en las que no, además resultaría extraño, ¿no? Y alejaría un poco. Es verdad que muchas veces este tipo de soluciones como la E, como el pronombre ellas, también tienen una función reivindicativa, bien, de hacernos pensar. Hay veces que se utiliza, por ejemplo, el femenino. No es un femenino genérico porque no existe el femenino genérico en nuestra lengua, ¿verdad? Pero se lo denomina así, femenino genérico, y se utiliza un poco con esta idea también de remover, de provocar como una ruptura de la visión tradicional, ¿no? ¿No sería, atentaría contra la economía del lenguaje? Si me va a costar el mensaje con mi audiencia no ponerlo, no atenta. Pero también puedo ir a otras fórmulas, como por ejemplo, os doy la bienvenida. Y me ahorraría, fijaos, 3, ¿vale? 3 de ellas. Os doy la bienvenida y con eso no tendría ni siquiera que hacer el desdoblamiento. Esto es una estrategia que también se utiliza mucho, la utilizamos mucho en marketing cuando no queremos perder la fuerza que muchas veces tiene ese masculino genérico. Y utilizamos, es muy tradicional en marketing, el tú, el imperativo, el implorar directamente a la persona y nos evitamos tener que aludir a su género. Pues más cositas, Iciar. ¿El lenguaje inclusivo es algo que también se está considerando en otros idiomas? ¿Sabéis si también se está desarrollando el lenguaje inclusivo en idiomas como el francés, alemán, italiano? Bueno, todos los idiomas que tienen este desdoblamiento, ¿vale? Para referirse al sexo de un referente, bien, sí que están trabajando en el lenguaje inclusivo y desde diferentes perspectivas. Vamos, de hecho, en Escandinavia ya, lo que pasa que no recuerdo en concreto si es en sueco, ya hay un pronombre, el eg, creo que es sueco, que sería nuestro ellos. ¿Vale? Que es una vieja reivindicación que ahora está incluido. Sí se trabaja y la ONU hace muchísimos esfuerzos. Además, la ONU tiene una serie de recursos y una página web dedicada al lenguaje, una parte de su web dedicada al lenguaje inclusivo. Incluso tiene una especie de inteligencia artificial, un programa para revisar textos en lenguaje inclusivo, que de todas maneras no...
no puede suplir tampoco a la persona, bien, porque al fin y al cabo habría que meterle datos de la audiencia para que pudiera suplir la maestría que podemos tener los comunicadores o quienes tenemos que hacer una comunicación para conocer a nuestra audiencia. Pero sí, todos los idiomas que tienen esta particularidad están trabajando en el lenguaje inclusivo. Al hilo de esto, me dicen ahora mismo, Iciar, que si se puede compartir la página de la ONU que habla de esto. No sé si la tienes por ahí o... Pues es simplemente, sí, bueno, habría que buscarla decir. en el buscador, sí. Pues se puede abrir aquí, por ejemplo, en esta, bien, aquí. Pero simplemente con buscar ONU, lenguaje inclusivo. Bien, aquí tendríamos lenguaje inclusivo en cuanto al género y hay bastantes recursos, incluso algunos juegos para entrenarse. A ver, de lenguaje inclusivo, bien, ahí la administración ha hecho manuales, no solo en España, en el resto de países. Bien, tenemos aquí toda una serie de estrategias. La ONU confiere muchísima importancia porque, entre otras cosas, la ONU nos reconoce que hay países en los que la cobertura legal a las mujeres no existe y, por tanto, si no desdoblan cuidadosamente, las mujeres automáticamente pueden quedar fuera de esas coberturas, las mujeres y otros colectivos, ¿vale? También. Así que sí, ahí está. Se puede compartir y en un buscador directamente Naciones Unidas Lenguaje Inclusivo saldría. Bueno, pues más cositas. Porque hay una palabra como presidenta, si presidente ya es inclusiva porque termina en E. Bueno, la mayoría, este tipo de palabras provienen de lo que bueno, la crítica que se ha hecho es que provienen de un participio de presente activo del latín que terminaba en ens entis y que significa quien hace algo. El cantante, quien canta, estudiante, quien estudia. Entonces, en este sentido, es verdad que se achaca muchas veces, bueno, ya es inclusivo, termina en E. Pero igual que hemos visto que no todo es matemático, ¿no? Y la mano es femenino y termina en O, algunas de estas palabras, porque al final, como hablantes, lo que vemos es que lo más cómodo para nosotros es la flexión, siempre. Y las palabras de mayor uso o que por características de contexto se necesitan distinguir bien un sexo del otro, al final terminamos utilizando esa flexión. La palabra presidenta se recoge en textos del siglo XVII, no es un invento nuevo. Hay otras palabras muy antiguas que procedían de estas estructuras y que terminan en E y que han desarrollado una flexión, por ejemplo, infante e infanta. Así que no es absolutamente matemático. De hecho, en el diccionario, en la RAE, por ejemplo, si buscamos la entrada presidente, nos ofrece las dos posibilidades. Hablar de el presidente, bueno, mira, ya que estamos en directo, aquí, ¿verdad? Lo puedo buscar, que además tenía ahí el diccionario de la RAE. Porque hay una cosa que también os puede resultar curiosa de ver. Bien, aquí si busco, por ejemplo, esta acepción, ¿ves? Me ofrece, bueno, el diccionario ahora está lleno de notas en cuanto a este tipo de usos, pues porque el uso es variado, ¿no? Y el grueso de las personas, pues no hablamos igual, sino que tenemos ciertas diferencias. Entonces, nos permite la fórmula en acepciones 2 y 3, tanto la fórmula la presidenta como la presidente, ¿vale? Que sería la fórmula común por el género. El problema es la acepción 7. Bien, mujer del presidente. Esta acepción sería un poco lo que nos podría plantear más dudas a la hora de decir, ¿utilizo presidenta? ¿No lo utilizo? Tal, ¿vale? Pero ahora mismo tenemos la posibilidad, igual que con otras palabras, de utilizar la palabra común por el género y poner la o el presidente o utilizar la que tiene flexión, presidenta. No le ocurre a todos. No hemos generalizado cantanta, no hemos generalizado estudianta. Sí que es verdad que hay una diferencia y hay una diferencia de significado en la palabra, por ejemplo, asistente y asistenta. Otra que hace mucho tiempo desarrolló también esa forma en A, con un significado diferente. Muchas gracias, Iciar. Más cositas. Seguimos con las palabras, ¿vale? Que se anima la cosa. Vamos a ver. ¿Por qué no puedo decir ingeniero, incluyendo a las mujeres, si taxista, aunque termina en A, lo usamos para incluir también a los hombres taxistas? Bueno,
la palabra, ese masculino genérico utilizado de forma un poco abstracta, ¿vale? Para incluir a toda una globalidad, es similar al uso, por ejemplo, que hace la Constitución con ministro, presidente, etcétera, y que en el informe de la RAE se sancionó como que entraba dentro de los usos ortodoxos del masculino genérico. Lo que ocurre es que en concreto la palabra ingeniero, bien, que podrías utilizarla para referirte a las mujeres, pero no es igual que taxista, porque taxista no tiene flexión. No ha hecho flexión, es una palabra común por el género. El taxista, la taxista. Así es como marcarías el género en esa palabra. Sin embargo, en la palabra ingeniero sí que hace flexión el femenino y tenemos la palabra ingeniera. Entonces, no estaría al mismo nivel decir necesitamos taxistas, ¿vale? De inclusividad, a decir necesitamos ingenieros. Insisto, desde el punto de vista de la norma ortográfica, necesitamos ingenieros. Podría incluir un grupo mixto, ¿bien? Pero podría también incluir un grupo exclusivamente femenino, ¿vale? Estaría esa dualidad. Gracias, Iciar. Vamos a por otra de palabras. En alguna fallarás, digo yo, ¿te las sabes todas? No. Es imposible con el lenguaje. ¿Cómo podemos usar lenguaje inclusivo en los conceptos arrendador y arrendatario? Bueno, aquí el problema es que entramos un poco en el problema de lo legal, ¿verdad? Y bueno, la fórmula, lo que pasa que no es una fórmula que seguramente estás pensando habitual en este tipo de textos. La fórmula más sencilla sería quien arrienda. Pero quien tiene el arriendo, digamos. Pero efectivamente esta es una de las palabras difíciles, sobre todo por las connotaciones legales que puede tener. Entonces podemos inmovilizar la fórmula. Si buscamos un sinónimo, seguramente me vas a decir que no quiere decir lo mismo legalmente, que es el problema que solemos tener aquí, o podríamos hacer, ahí sí, utilizar una barra o a. ¿Vale? Si queremos, esta sería, por ejemplo, la solución, un desdoblamiento o una barra en el caso, o por ejemplo, un desdoblamiento más suave, ¿no? Podemos decir las y los arrendatarios. Bien, y ahí incluimos, desdoblamos el artículo que, bueno, no genera tanto, no aumenta tanto la cantidad de texto y tiene una lectura bastante más natural y estaríamos haciendo un poco ese guiño. Pero lo importante sería ver el contexto en el que podemos, porque a lo mejor podemos hacer mucho más con esta palabra dependiendo del contexto. He imaginado un contrato legal y bueno, ahí es verdad que tenemos que ir un poco a la par de cómo avance el lenguaje legislativo. Hay muchos esfuerzos en el legislativo, en la administración, en el lenguaje fiscal. Hay asociaciones que están luchando por reformar esos lenguajes, no solo desde el punto de vista inclusivo, también desde el punto de vista del lenguaje claro, pero efectivamente pues no todos los contextos son igual de fáciles. Claro, mira, aquí al hilo de esto que estás diciendo, hay otra pregunta o reflexión que es justo, pues eso, al hilo de lo que estás comentando. Dice, buenas, ¿se ha hecho o se está haciendo algo para guiarnos en este sentido con las ediciones de los materiales curriculares, libros de texto, cuadernos, etcétera? Muchas veces es complicado por los espacios, es más una reflexión que el alumnado joven se acostumbre a este lenguaje, es importantísimo. Sí, como te decía, es más una reflexión, pero igual que decías que se estaban haciendo cosas al respecto en el ámbito jurídico, pero no en todos iguales, no sé si sabes si se está haciendo algo en los materiales curriculares, supongo que sí. Pues nosotros estamos haciendo muchísimo porque Claro, es un cliente habitual que además es una circunstancia que hay que valorar muy bien, es muy compleja y muy importante. El problema que tenemos es que efectivamente tenemos una limitación, que es lo que me transmiten y con lo que yo trabajo mucho con este tipo de instituciones, empresas, etcétera. Hay una limitación clara, igual que pasa cuando presentamos pliegos a la administración en concursos, que también trabajamos mucho estos temas y ahí se exige el lenguaje inclusivo, ¿no? Pues tenemos esa dificultad, tenemos un espacio reducido, pero además muchas veces en muchos de los textos que editan este tipo de instituciones hay un componente de marketing, de venta, de que quieran hacer el curso, de bien, y además están dirigidos a público, a una audiencia que no es fácil desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista del masculino genérico. Así que es una combinación muy buena en la que necesitamos mucha reflexión de este tipo. Intentar
intentamos ir a las fórmulas de redacción. Aquí no he podido en este tiempo implementar fórmulas de redacción, pero es verdad que la mayoría de las veces este tipo de problemas los solucionamos cambiando la redacción, la forma de redactar. De manera que hablemos, en lugar de personas, de funciones, de desempeños, de instituciones. En lugar de hablar de director, directora, hablamos de dirección. En lugar de... Bien, y cambiamos un poco para minimizar la cantidad de veces, porque no nos podemos permitir. Y aún así hay casos que terminamos encontrando y decimos, vamos a reducir este caso a algo más visual para que no entre dentro del texto y del discurso del texto y bueno, tenga un poco esa fuerza de inclusividad sin perder ese masculino genérico. Es un caso ese muy interesante, el de la educación, por el tipo de audiencia y de público que tiene. No quiere decir que no nos acostumbremos al final, a lo mejor, es que no sabemos en qué acabará esto. Si acabaremos con el ellos, si asumiremos el masculino genérico de otra manera, si no podemos decirlo. Muy bien, Iciar. Bueno, es que este tema, más que para preguntas, es eso, da para muchísima reflexión. Nos comentan también que es interesante recordar que algunas palabras que designan profesiones tradicionalmente desarrolladas por mujeres han desarrollado a posteriori una forma masculina y quizá un poco forzada. Enfermera, enfermero, matrona, matrón, azafata, azafato, limpiadora, limpiador. Bueno, es una reflexión. También nos dicen que la RAE está llena de acepciones como las 7 de la palabra anterior de presidente, presidenta, o de definiciones asimétricas, por ejemplo, zorro, zorra. Sería interesante que incorporase alguna marca sexista o algo parecido. Sí, una que me llama muchísimo la atención, efectivamente, me divierto mucho en los cursos con este ejercicio, ¿verdad? Una que me llama la atención, muy bien identificadas, quien haya sido esas asimetrías. Bien, en el significado, porque efectivamente esto de mujer del presidente es una asimetría en el significado, como lo que ha comentado de zorro, zorra, ¿verdad? Pero es que fijaros, esta me llama muchísimo la atención. Es verdad que dice la acepción 4, coloquial, poco usado, ya, pero, o sea, ¿cuántas jefas tenemos, verdad? Es algo, lo mismo nos pasa con las juezas, ¿no? Con juez y jueza es mujer del juez. Esto nos pasa con médico, nos pasa con muchísimas palabras que conservan ahí una acepción asimétrica que además tiene, históricamente, para estar en un diccionario histórico, pues sí tiene su cabida, pero que actualmente se queda un poco fuera de nuestra, no representa nuestra realidad. Muy bien esa reflexión, efectivamente. Y tengo otra por aquí que dice, y si en mi día a día me parece frustrante y un fastidio emplear el lenguaje inclusivo, ¿significa que soy irrespetuoso? Bueno, no, depende, si con tu audiencia tú notas que al hablar te perciben bien, entienden bien lo que dices, no molestan tus mensajes y tienen el efecto que tienen, pues es perfectamente respetuoso. En el momento en el que tengas que cambiar a lo mejor a otra audiencia diferente y veas que hay fricciones en tu forma de hablar, pues exactamente igual que hemos dicho con la jerga, las cambiaremos. Podemos tener una forma de hablar muy informal y cuando vamos a un registro mucho más formal la cambiamos, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que la audiencia demanda algo diferente en nuestro mensaje. Pues esto es igual, y si en tu día a día donde te mueves y tu audiencia se siente representada con tus mensajes, pues lo estás haciendo muy bien. En el momento en el que tengas otras necesidades comunicativas, pues entonces habrá que ampliar un poco y jugar con este otro tipo de estrategias. Vale, otra cosita más. ¿Qué es mejor, ser inclusivo o que prime la economía del lenguaje? Pues yo aquí diría el ejemplo del coche. Bien, es verdad, a ver, una manera de ser inclusivo y ser es que esto hay que ver los contextos, y ser muy breve es utilizar la segunda persona del singular. Directamente, tú, ¿vale? Y ahí somos, pero claro, no en todos los contextos puedo utilizar ese tú. Sí, pues depende del contexto, es posible
que en una comunicación prime más la economía porque a lo mejor te va a atropellar un coche y casi mejor no soy inclusivo pero te salvo la vida, y en otros a lo mejor necesito ser inclusivo porque si no mi mensaje se pierde. Lo que hay que encontrar es un equilibrio, son los botes. Todo mensaje, toda comunicación es una mezcla de diferentes intenciones que yo quiero proyectar en esa comunicación y la inclusividad es una de ellas. Ya decimos que la inclusividad no es todo o nada, al igual que lo demás hay una dosis, así que a lo mejor en un momento determinado si la estructura inclusiva es muy larga podemos ahorrarla, pero en otros casos estoy haciendo un esfuerzo que se nota y que hace que mi texto caiga como tiene que caer en esa audiencia. Yo no diría que es más importante una u otra, diría que es continuamente la gradación de una dosis. Ojo, es verdad que a lo mejor va un poco por aquí lo que comentas y es muy importante, efectivamente, que a veces los botecitos de estilos de comunicación pueden anularse. Eso es verdad. Y ahí pues tengo que ver qué tiene más valor en ese momento en la comunicación. Hay veces que por ser muy inclusivo alargo, hay veces que por ser muy claro pierdo precisión. Tengo que encontrar un equilibrio de la dosis adecuada de cada uno de ellos. Y el éxito al final siempre lo tiene la audiencia. Perdón, María. Nada, perdona tú. Pues gracias, Iciar. No tengo ninguna pregunta más de momento. Bueno, son y 58, o sea que si queréis lo dejamos aquí. ¿Queréis que tenéis alguna duda, alguna pregunta más? Podéis aprovechar este último minutillo. Sí, nos están preguntando que si nos podéis enviar por favor la grabación. Sí, la grabación la vais a tener. Los y las asistentes vais a tener mañana el enlace a la grabación. ¿De acuerdo? Por nuestra parte creo que nada más. No sé si quieres añadir algo, Iciar. No, por aquí sí, te aplauden, te mandan corazones. Muchas gracias, que muchísimas gracias por vuestro tiempo y que espero haber correspondido a mi audiencia y haber generado utilidad, que al final es lo importante de todo esto, y aquí estamos a vuestra disposición cuando nos necesitéis. Gracias, Iciar. Y gracias a todos y a todas por uniros a este seminario. Os mantendremos informadas de los siguientes eventos. Gracias. Muchas gracias.